Buenos días, estamos con David Serrada, diputado en las Cortes Generales por Salamanca y experto en ciencia política y derecho constitucional. Si quieres, comenzamos. ¿Cuáles son tus funciones como diputado? Pues los diputados tenemos dos funciones. La primera, que es representar a tu provincia, ¿vale? Entonces la primera función que yo tengo es representar a Salamanca, los ciudadanos, que al final son los que me han votado, los salmantinos. Y en segundo lugar, luego en el trabajo que hacemos en el Congreso, cada uno tenemos nuestra función, pertenecemos a una serie de comisiones y luego tenemos diferentes cargos de responsabilidad aquí en el Congreso. Yo hasta ahora he sido el portavoz en la Comisión de Interior, pero también he pertenecido a comisiones como la de empleo, he pertenecido a comisiones como la seguridad vial, seguridad nacional también, cooperación al desarrollo. O sea que luego cada uno aquí en el Congreso, aunque seamos diputados por Salamanca o por Teruel o por Albacete, luego en el Congreso nosotros tenemos también nuestra responsabilidad como diputados. Hemos leído que posee un máster en estadística avanzada. ¿Cómo influye esto en la política? Bueno, influye sobre todo para ver encuestas. Yo soy sociólogo, yo hice sociología en la Universidad de Salamanca. Entonces te ayuda primero a entender todo esto que se habla de las encuestas y sobre todo a mí lo que me enseñó la sociología o la estadística o todo lo que yo he estudiado ha sido a comprender mejor lo que pasa en la sociedad y en el mundo que nos rodea. ¿Seguirá trabajando como profesor en la universidad o su cargo le impedirá compaginar las dos cosas? Pues yo cuando acabe mi labor política, pues yo me buscaré trabajo fuera de la política, porque creo que la política es algo en lo que uno tiene que estar un periodo de tiempo corto y una vez que acabes de estar aquí, pues te tienes que buscar las castañas en otro sitio, ¿no? Entonces yo cuando acabe de aquí, pues me buscaré un empleo, porque además el empleo que tenía en la universidad no era fijo, con lo cual yo cuando acabe aquí, pues me iré al paro, al desempleo y a buscar trabajo. El alcalde de León del Partido Socialista, José Antonio Díez, ha exigido tener una comunidad autónoma propia y ha pedido la ayuda de Zamora y Salamanca. ¿Está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hoy lo que tenemos que procurar es tener más igualdad entre todos. Y la igualdad no pasa por diferenciarnos y por vivir y por ser diferentes a nadie, sino por tratar de ser todos más iguales y de tener todos los mismos derechos. Entonces yo creo que cualquier iniciativa política que tenga que ver con separar o con desunir, yo creo que es contraproducente, que es mejor unir, juntar y aunar esfuerzos, ¿no? Yo creo que es mejor. ¿Le pareció necesaria la exhumación de Franco? A mí me pareció que era algo que la sociedad debía a mucha gente. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Mi familia es una familia de represaliados por la dictadura franquista. Entonces a mi familia o a muchas de las personas con las que yo me relaciono, pues les resultaba extraño que una persona que había represaliado a un familiar tuyo tuviera que tener un monumento pagado por todos los españoles en un lugar privilegiado que no merecía, ¿no? Porque al final era una persona que gobernó después de un periodo de guerra civil y una persona que no la eligió nadie para ocupar ese puesto, ¿no? Entonces yo creo que era algo que la sociedad española se debía a sí misma. ¿Qué opina de unas declaraciones que hizo Santiago Abascal en un medio de televisión donde dijo textualmente: si un niño no tiene quien lo adopte, no me importaría que lo adopten dos gays, refiriéndose a que hay una preferencia por los matrimonios entre hombre y mujer? Bueno, yo creo que si una cosa es importante en nuestro país es que es uno de los países más avanzados socialmente por lo menos de la Unión Europea, y que hemos sido además referente para muchos países a la hora de legislar y sobre todo para legislar las uniones entre personas del mismo sexo. Y yo creo que el amor, ¿no?, está por encima del físico de las personas, y que hay otras cosas que hay que valorar y que hay otras sensaciones y sensibilidades que tenemos que aceptar, y yo creo que eso es un avance social importante que dio nuestro país, y que yo creo que una pareja de homosexuales tiene el mismo derecho de adoptar a un niño que una pareja de heterosexuales, porque al final hablamos de afectividad. ¿Qué opinión le merece que Íñigo Errejón haya abandonado Unidas Podemos? Bueno, a mí me parece que Íñigo Rejón es uno de los políticos más importantes que hay en nuestro país. Yo creo que Íñigo Rejón ha aportado mucho a la política de nuestro país, que Podemos ha aportado mucho a la política de nuestro país,
pero también creo que por encima de los proyectos, o sea, que nada tiene que haber por encima de un proyecto político, ¿no? Y al final lo que ha pasado en Podemos es que ha habido una lucha personal, ¿no? Y yo creo que eso lo que hace es desvirtuar un proyecto político. Yo pertenezco a un partido que tiene 140 años, para que os hagáis una idea de todos los conflictos personales que haya podido haber en un partido, ¿no? Pero bueno, al final uno tiene que anteponer las siglas a las afectividades o afinidades personales que tengas. ¿Apoya el posible pacto con PSOE con Podemos junto con los partidos independentistas? Bueno, ahí hay una cuestión importante, que uno cuando gana las elecciones, ¿no? Porque le han votado los ciudadanos, está legitimado para poder gobernar. Sin embargo, en nuestro país parece que quien gana las elecciones últimamente no puede gobernar, porque hay otras personas, otros partidos que dicen que no puede gobernar. Nosotros creíamos que sería más fácil poder gobernar con Ciudadanos, con Podemos o con el Partido Popular, pero el Partido Popular y Ciudadanos nos dijeron desde el principio que no. Y aquí tenemos que sumar para poder gobernar, porque si no sumas el número de diputados, no puedes elegir presidente. Entonces las dos opciones que hay encima de la mesa son muy claras. O gobernamos con Podemos y con otras fuerzas políticas que no solo son independentistas, sino que también hay otras fuerzas políticas como Teruel existe, como el Partido Regionalista Cántabro, etcétera, o si no vamos a otras elecciones. Y yo creo que ir a unas terceras elecciones en 6 meses me parece que es una locura, ¿no? ¿Le parece legítimo que un exterrorista como es Ornaldo Otegi sea líder de un partido que cuenta con 5 diputados? Bueno, aquí hay una cuestión que es la que hay que valorar, y es que ETA está definitivamente desarticulada. Es decir, ETA ya no existe. ETA ha abandonado las armas, y lo han dicho ellos. Además, la victoria contra ETA ha sido una victoria de todos, de la policía, de la Guardia Civil, de los políticos, pero sobre todo ha sido una victoria de la sociedad, de los vascos y de los españoles. Y yo creo que es hora de ir cerrando heridas. Arnaldo Otegi representa una fuerza política que es tan democrática como cualquier otra. Y la gente opta entre votar a Arnaldo Otegi o no votarle. Porque a veces se nos olvida que si Bildu ahora mismo tiene 3 diputados aquí es porque la gente les ha votado. Y tan legítimo es Bildu como puede ser Vox, como puede ser el Partido Socialista o como puede ser el Partido Popular. Porque son partidos políticos legalizados y democráticos. ¿Alguna vez pensó que iba a llegar a ser diputado? Nunca. Yo nunca me planteé ser diputado ni ser cargo público. De hecho, cuando me lo propusieron en mi partido, a mí me sorprendió muchísimo, porque yo ni me lo había planteado. Yo me planteaba hacer otras cosas en mi vida, no ser diputado, o sea, para que os hagáis una idea. Yo de pequeño quería ser arqueólogo. Luego de querer ser arqueólogo, quise estudiar ciencia política en el instituto. Y como no había ciencia política en Salamanca y mis padres no se podían permitir que yo pudiera venir a estudiar a Madrid, hice sociología en Salamanca. Pero yo en ningún momento me planteé dedicarme a la política, ¿no? Sí es verdad que yo desde que tenía 18 años yo me afilié a Juventudes Socialistas, pero por una cuestión de participar políticamente en una organización, no por querer optar a ningún cargo. ¿Se considera creyente? No, ni practicante. No voy a misa y de hecho no tomé la comunión, eso sí, pero a partir de ahí ya me desvinculé completamente de cualquier cuestión que tuviera que ver con la iglesia. Bueno, también fui a un colegio religioso, es decir, que mi formación también en parte se debe a esa formación, ¿no? En una educación concertada. ¿Y monárquico? Yo creo que la monarquía en nuestro país necesita un cambio importante, sobre todo del rol que desempeña la monarquía en nuestro país, de una jefatura de Estado que ahora mismo es una jefatura de Estado descafeinada, ¿no? Yo creo que eso requiere un debate importante. ¿Cree que la gente ha perdido la fe en la política en este país? Sí, ha perdido la fe en la política por culpa de todos. Por culpa de los políticos en primer lugar, porque ha habido políticos que han dado muy mal ejemplo durante muchos años, sobre todo quedándose con dinero que no era suyo. Y luego porque otros políticos no nos hemos empleado muy a fondo en decir que lo que hacían ellos era algo que hacían muy pocos. O sea, para que os hagáis una idea, en Salamanca hay 360 pueblos.
los 360 pueblos todos tienen un alcalde y unos concejales. En Salamanca puede haber más de 1.500 personas dedicadas a la vida municipal, que es estar pendientes de lo que pasa en la calle de tu pueblo o escuchar las quejas de un vecino porque tiene un problema en su calle. Esa gente no cobra dinero. O sea que la política es una cuestión vocacional. La mayor parte de los políticos es por una cuestión vocacional. Y yo creo que eso es lo que hay que poner en valor. Y yo creo que visitas como las que hacéis vosotros hoy, yo creo que es también por eso, ¿no? Para que veáis de primera mano qué es lo que hacemos nosotros. Ha habido mucha polémica sobre las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre los colegios concertados, alegando que los padres no tienen derecho de elección de centro. ¿Qué opinión le merece? Hombre, yo creo que luego la ministra lo explicó, ¿no? Y yo creo que el gobierno lo ha Bueno, explicado. pero después de los abucheos. Y yo creo que cada uno tiene que tener derecho a elegir el colegio donde van sus hijos, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental. Y qué tipo de educación tienen que recibir sus hijos. Pero lo que ha planteado el Partido Socialista, no de ahora, de siempre, es que cuanta más y mejor educación haya en un país, mejor. Y que cuanta más y mejor educación e inversión en la educación pública en nuestro país, mejor. Y sí es verdad que hay otras opciones a las que hay que prestar atención, pero que son opciones complementarias al sistema educativo público en nuestro país. O sea, yo creo que eso es una cuestión que todo el mundo tiene clara, ¿no? Cuál es la opción del Partido Socialista y que en ningún momento ha ido en detrimento de la educación concertada. ¿Considera que habrá nuevas elecciones o se llegará a un acuerdo? Aquí ya me hacéis sacar la bola mágica. Yo creo que no va a haber elecciones. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, no sé cuándo, porque ahora en política los tiempos pasan muy deprisa, pero que vamos a llegar a un acuerdo seguro porque España no puede tener unas terceras elecciones. ¿Cómo solucionaría la economía sumergida de este país? Bueno, pues la pregunta es fácil y la respuesta es complicada, porque la economía sumergida probablemente sea una de las cuestiones sobre las que tenemos que trabajar más. Pero es una cuestión que tiene que ver también con mejorar las condiciones de trabajo que tienen muchos trabajadores, sobre todo trabajadores autónomos, ¿no? Y ahí yo creo que es importante la labor que hagamos los políticos, no solo la que haga el Partido Socialista, que tiene propuestas en su programa electoral, sobre todo para acabar con la precariedad laboral y con muchas situaciones que lleva a la gente a tener que trabajar sin un seguro, atendiendo a una peligrosidad que no tiene por qué asumir o cobrando precios que no tendría por qué cobrar porque entra en competencia desleal con personas que sí están pagando sus impuestos. Eso no es solo una labor del Partido Socialista, que estamos trabajando para poder atajar eso, sino que tiene que ser una labor de todos los grupos políticos, que yo creo que hay cierto consenso ahora en todos los partidos políticos para acabar con ese problema. ¿Qué le parece el gasto en iluminación tan alto que tienen algunas ciudades como Vigo en Navidad? Bueno, una cuestión es el gasto y otra son los ingresos, ¿no? Porque a lo mejor cuando decimos es que se gasta mucho, también hay que ver cuánto se ingresa. Porque Vigo ahora es un referente internacional en alumbrado navideño y a lo mejor los ingresos que percibe Vigo a la hora de atraer turismo o la gente que se gasta dinero para ir a Vigo y que eso repercute en la economía de esa ciudad, a lo mejor es mucho más alto que el porcentaje de ingresos. Y yo creo que si año tras año se hace, será porque además los ciudadanos de Vigo están de acuerdo en eso, ¿no? Y les gusta que vaya gente de fuera, que se deje dinero en sus tiendas, en sus restaurantes, en sus bares, etc. ¿Cómo afronta este nuevo año? Pues lo afronto con ganas, porque yo creo que los que estamos en política aquí o en cualquier lado tenemos que tener ganas siempre, ¿no? Porque al final los ciudadanos nos eligen para que resolvamos los problemas que tienen. Entonces, si no tienes ganas para resolver los problemas de la gente, mal vamos. Entonces aquí hay que estar a tope las 24 horas del día. ¿Es usted feliz? Sí, yo lo de la felicidad es algo subjetivo, ¿no? Porque al final la felicidad, pues bueno, es día a día, hora a hora, minuto a minuto. Hay días que estás mejor, días que estás peor, pero sí. Muchas gracias, David Serrada, por tu tiempo. Nada, hombre, gracias a vosotros. Muchas gracias.